Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a revisar un artículo no tan reciente sobre evaluación pulmonar para cirugía resectiva pulmonar. Está basado en este artículo de la revista Neumología y Cirugía de Tórax del 2018. Por supuesto que hay guías más recientes, pero este es un artículo bastante interactivo, sencillo y me pareció interesante revisarlo. El artículo empieza, como no puede ser de otra forma, por la introducción. Nos menciona que hay múltiples indicaciones para realizar resecciones pulmonares. Entre las más comunes se encuentra el cáncer pulmonar, las bronquiectasias, neumonía necrotizante, secuelas de tuberculosis, enfisema pulmonar localizado, malformaciones congénitas, lesiones traumáticas. Hay diferentes tipos de resección, como la lobectomía, que es la más frecuente, con un 76.8% de los casos, a la cual la sigue la segmentectomía, con un 14.8% de los casos, y la neumonectomía, un 6% de los casos. Las bilobectomías, que solamente se pueden realizar en el pulmón derecho, son las más infrecuentes, con un 2.3% de los casos. Las complicaciones quirúrgicas o posquirúrgicas de una resección pulmonar en general van del 15 al 20% y la mortalidad va del 3 al 4% dependiendo del tipo de resección pulmonar. Obviamente, entre más grande sea la resección, entre más parénquima pulmonar se quite, la complicación va a ser mucho más probable, ¿no? El porcentaje va a ser mucho mayor, tanto de complicación como de mortalidad. Y pues lo que se trata es que estos pacientes, la mayoría tienen cáncer y lo que queremos es que el beneficio, por supuesto, supere el riesgo que implica la resección pulmonar y por tanto pues va a ser muy importante la valoración preoperatoria con el fin de determinar que este beneficio efectivamente sea superior al riesgo quirúrgico. Entonces, ¿por qué hacemos una valoración preoperatoria o de riesgo o de función pulmonar? La idea es identificar los pacientes con un alto riesgo de complicaciones cardíacas o pulmonares que puedan causar secuelas a mediano, corto o largo plazo, ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva prolongada, que hagan que el paciente tenga dependencia de oxígeno suplementario, traqueostomía, infecciones pulmonares, fístulas broncoopulares, incluso la muerte, con el fin de tratar de evitar todas estas complicaciones, ¿no? Incluso en caso de que pues, no sea posible evitarlas, puedes disminuir su impacto o darle tratamiento al paciente para mejorar las condiciones. Entonces, antes de hacer todo esto, el paciente debe primero ser valorado por un cirujano de tórax que determine si la lesión es resecable. Entonces, esto se hace normalmente a través de estudios de imagen y a lo que se refiere con resecable es que técnicamente la lesión se pueda quitar. Ya sabemos que hay tumores especiales que tienen pues compromiso de la pared torácica y hay que resecar parte de la pared torácica o algunas otras estructuras del mediastino o de la cavidad torácica y pues esto va a ser un reto técnico diferente. Entonces primero resecable. En caso de que sea resecable, entonces hay que ver si el paciente es operable. Entonces, ¿qué significa esto de operable? Significa que haya una reserva pulmonar suficiente para tolerar la resección. O sea, una cosa es ser resecable, que es la capacidad que se pueda tener de quitar la lesión, y otra que sea operable, y es la capacidad del paciente de tolerar esta resección pulmonar. Existen varias contraindicaciones importantes para la cirugía, entre ellas podemos ver la enfermedad cardíaca inestable o la enfermedad cardíaca activa, que hayan comorbilidades mal controladas y que éstas pongan en un altísimo riesgo al paciente o que tenga un muy bajo estado funcional. Tenemos que tener en cuenta que la cirugía resectiva pulmonar precisamente va a resecar partes del aparato respiratorio y esto va a tener una implicación completamente directa y proporcionada en la función cardiopulmonar y el estado funcional del paciente. Entonces los pacientes que tienen un estado funcional muy bajo no van a poder ir a este tipo de cirugías. ¿Qué vamos a hacer en la evaluación inicial? Entonces la evaluación inicial va como todo en la historia clínica. Entonces hay que ahondar mucho en los antecedentes personales, tanto patológicos como no patológicos. Dentro de los no patológicos tenemos que hacer énfasis en las exposiciones tabáquicas, en las exposiciones ambientales o exposiciones domésticas, y en los patológicos tenemos que hacer énfasis en la capacidad funcional, en las comorbilidades diagnósticas y en los síntomas respiratorios.
Posteriormente a hacer una excelente historia clínica detallando lo que acabamos de mencionar, hay que hacer una exploración física. ¿Con qué fin? Con el fin principal de buscar signos de enfermedad cardiovascular o pulmonar y de esta manera poder tratarlas de forma oportuna o incluso predecir posibles complicaciones para estar preparados en el posoperatorio. En caso de que se concluya que la intervención es apropiada, entonces el cirujano define si la lesión es resecable y en caso de que sea resecable, pues ya hay vía libre para la cirugía, ¿no? Se debe considerar dentro de esta decisión es el pronóstico del paciente, el riesgo perioperatorio y el impacto de la cirugía torácica en la función pulmonar a corto y largo plazo, ya que, como ya mencioné anteriormente, pues el parénquima eliminado tiene una correlación directa con la mortalidad del paciente posoperatorio. Pero ¿por qué realizar también una valoración cardíaca aparte de la pulmonar? Entonces tenemos que la cirugía pulmonar per se considera una cirugía de alto riesgo quirúrgico. ¿Qué es alto riesgo quirúrgico? Una cirugía que tiene más del 5% de mortalidad a 30 días de la cirugía. Además, como ya mencioné, pues la mayoría de los pacientes se operan es por cáncer y el cáncer pulmonar es un cáncer que en general se presenta en edades avanzadas. Entonces la mayoría de los pacientes son de 60 años o más y la enfermedad cardíaca documentada o asintomática como cardiopatía isquémica, la disfunción del ventrículo izquierdo o falla cardíaca, enfermedad valvular cardíaca o arritmias son comunes en esta población y pueden conllevar complicaciones. Pues en caso de este riesgo, el tratamiento farmacológico prequirúrgico o unos meses o semanas antes va a reducir muchísimo el riesgo y esta es una de las cosas más importantes al respecto. Y en la valoración pues se deben hacer varias cosas. Primero se deben emplear índices de riesgo cardíaco, como la certificación perioperatorio. Se puede utilizar dos principalmente, que es el NSQUP21, que tiene 21 variables, y el score de Lee, que tiene 6 variables. Los que están viendo las diapositivas en el canal de YouTube y no por Spotify, pueden ver en la diapositiva a mano izquierda pues el índice de Lee, que tiene las 6 variables, y a la mano derecha tiene el score NSQIP, que tiene 21 variables y predice 6 desenlaces diferentes, que son los que tienen el último cuadro a mano derecha. Y pues, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues definir el riesgo. En caso de pacientes que tengan alto riesgo, entonces se debe determinar también troponinas antes de la cirugía y 48-72 horas después. Esto debido a que las troponinas pues, son un marcador de daño miocárdico, de muerte celular cardíaca. Electrocardiograma prequirúrgico a todos los pacientes. Ecocardiograma se puede realizar en pacientes de alto riesgo para valorar la función ventricular izquierda, debido a que los pacientes que tienen una función ventricular izquierda o que tengan regurgitación mitral eh, moderado o grave o que tengan un gradiente aumentado de presión valvular aórtica, están asociados a una mayor probabilidad de eventos cardíacos mayores y pues muerte. Se puede considerar la resonancia magnética o la tomografía con estrés en pacientes que tengan alto riesgo según estos scores o si presentan más de dos factores de riesgo, específicamente en el índice de Lee, con una capacidad funcional baja, menor a 4 mEq, en caso de que el resultado de estas pruebas influyan en el manejo perioperatorio, solamente eso. Y posteriormente pues vamos a valorar la capacidad funcional. La capacidad funcional para este tipo de cirugías se debe medir en METs. ¿Y qué son los METs? Son equivalentes metabólicos que se pueden medir mediante una prueba de esfuerzo cardiopulmonar al medir el consumo de oxígeno que es el consumo de oxígeno. Entonces, cuando una persona tiene METs menor a 4, hay un incremento de las complicaciones cardíacas posoperatorias, así como un incremento en la mortalidad de la cirugía torácica. Y pues aquí en la diapositiva podemos ver qué es un METs o 4 METs, que son 4 METs o más de 10 METs. Esto se puede hacer clínicamente, como lo que tenemos aquí en la diapositiva, o también lo podemos hacer mediante pruebas de función pulmonar. Y ya pues hablando específicamente de las pruebas de función respiratoria, entonces estas se realizan en caso de que las pruebas cardíacas sean completamente negativas a isquemia
debido a que pues el pulmón y el corazón son más una unidad que órganos separados. Entonces, en caso de que estas pruebas cardíacas sean negativas, entonces pues la cirugía procede sin complicaciones, y pues de lo contrario obviamente se debe valorar nuevamente el riesgo-beneficio y dar tratamiento médico quirúrgico cardíaco. Las pruebas de función respiratoria, y hablando específicamente de ellas, pues permiten predecir el riesgo de complicaciones y aparte predicen la función respiratoria posoperatoria, lo cual es muy importante. Yo creo que no todas las personas dicen, pues aceptarían hacerse una resección pulmonar grande sabiendo que van a quedar con oxígeno, con una capacidad funcional muy baja de por vida, ¿no? Entonces, no existe desafortunadamente una sola prueba que sea completamente confiable para predecir la tolerabilidad de una toracotomía o de una resección pulmonar, por lo cual se debe valorar la función pulmonar de varias formas. La primera es una prueba de función respiratoria estática, como la espirometría o la DLCO, y pues mediante las cuales se determina cuantitativamente la función pulmonar que se perderá en la cirugía. Entonces, esto se hace como a través del cálculo del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, como el FEP1, y la capacidad vital forzada. Y aparte de eso, pues se puede conocer la reserva fisiológica nueva, con la que pues se cuenta para las intervenciones, y esto se hace a través de unas pruebas no estáticas sino dinámicas, y pueden ser principalmente el test de ejercicio, ¿no? O la prueba de esfuerzo. La espirometría. Entonces, con respecto a la espirometría, entonces tenemos que la utilidad principal es la medición del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el FEP1, que es un parámetro independiente de morbimortalidad. Se ha observado que cuando los pacientes tienen un valor de FEP1 mayor al 60% del predicho para la edad, sexo, estatura y peso, se ha asociado a una morbimortalidad respiratoria apenas del 12%. En cambio, cuando el paciente tiene un valor predicho, un valor de FEV1 menor al 30% del predicho, la morbimortalidad se eleva hasta el 43 al 60%. El FEV1 postquirúrgico también se estima la función pulmonar a los 3 y 6 meses, de tal forma que el FEV1 postquirúrgico menor al 30% del predicho da una mortalidad de hasta el 60% y da también un mayor riesgo de apoyo ventilatorio. Se sugiere que el FEV1 que sea mayor o menor al 30% del predicho sea el valor de corte más bien para definir el paciente de bajo y alto riesgo para resección pulmonar. Con respecto al DLCO, entonces tenemos que esta es una prueba que va a medir el intercambio gaseoso mediante la difusión del monóxido de carbono, CO, medido en un porcentaje que se va a comparar con un predicho para edad, sexo, peso, estatura, etc. Y es un predictor independiente de morbimortalidad también postquirúrgica, tanto temprana como tardía. Además, el valor que va a resultar se va a correlacionar con la calidad de vida a largo plazo y el número de admisiones hospitalarias. Una DLCO menor al 60% del predicho tiene una mortalidad del 40% y del 25%, o sea, una morbilidad del 40% y una mortalidad del 25%. Todos los pacientes deberían tener además de una espirometría una DLCO, ya que muchos de los pacientes con espirometría normal van a tener una DLCO anormal. Hay artículos, incluso este menciona que esta incongruencia puede ser mayor al 40%, lo cual es nada despreciable, ¿no? Eh, Aparte, el porcentaje de valor predicho de la DLCO es el predictor más fuerte de riesgo postquirúrgico, al igual que el del y al igual que el de la espirometría. Un DLCO posoperatorio con un valor menor al 30% define un altísimo riesgo quirúrgico, entonces es importante. Lastimosamente, no a todos los pacientes se les hace DLCO, solamente espirometría, ¿no? Y con esto podemos hacer el cálculo de la función residual. Entonces hay dos métodos para hacerlo, uno perfusión y uno anatómico, pero en términos generales pues debemos conocer el número de segmentos pulmonares que se perderán con el fin de estimar la FEV1 y la DLCO posoquirúrgica. Esto se puede medir mediante tomografía,
pero lo más recomendado es que se haga un escaneo cuantitativo de la ventilación-perfusión pulmonar de ambos pulmones. El problema es que esto desafortunadamente casi no se realiza. El cálculo de la función pulmonar residual debe realizarse usando los valores absolutos y los porcentajes del predicho preoperatorios de la FEV1 y la DLCO, usando las ecuaciones recomendadas para la población. Entonces, el primer método, que es el método perfusorio, pues porta datos sobre la cantidad de ventilación-perfusión que recibe cada pulmón, mide la fracción de perfusión total a resecar y evalúa así la función residual y se correlaciona muy bien con la función pulmonar posquirúrgica. Pues la fórmula es esta que vemos aquí en la diapositiva. Entonces es el FEV1 por 1 menos el porcentaje de contribución de la perfusión del pulmón resecado. Y esto pues nos va a dar el FEV1 postoperatorio y una fórmula similar para el DLCO. En cambio, en el método anatómico es el método preferido en caso de una lobectomía, pero no se recomienda en caso de una neumonectomía, ya que subestima los valores de FEV postoperatorio y los DLCO postoperatorios reales. Pues la fórmula es esta: el FEV1 postoperatorio es igual al FEV1 por espirometría, por ejemplo, por el número de segmentos después de la resección sobre 19. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta fórmula pone 19 porque considera que hay 19 segmentos, y esto sí va a cambiar dependiendo del artículo que se lea, porque hay unas bibliografías que consideran que son 20 segmentos pulmonares, otras 19, otras 18, incluso hay variaciones anatómicas, entonces hay que ver. Y hay una fórmula postoperatoria también para el DLCO similar a la del FEV1. Y aunque se han considerado valores de corte tanto de FEV1 como para DLCO para contraindicar algún tipo de resección, la evaluación de la reserva cardiopulmonar por una prueba de esfuerzo es necesaria para hacer la decisión final de la operabilidad en caso de pacientes de que tengan valores muy limítrofes. Y esto es porque la prueba de función cardiopulmonar, las pruebas de esfuerzo, van a medir no solamente los pulmones, sino también el corazón. Y nos va a dar un aproximado más exacto de qué tanta función o estado físico tiene el paciente y cómo funciona ya en un ejercicio real, ya que los pulmones pues no son solo los pulmones, también tiene que ver mucho el corazón, como he mencionado durante toda la charla. Entonces, este tipo de pruebas va a medir la función cardiorrespiratoria en vez de solamente la función pulmonar, esto ya lo habíamos mencionado. El parámetro es el parámetro más usado y mejor validado para medir la función cardiopulmonar, y su parámetro, digamos, más importante es el VO2. El VO2 es el consumo de oxígeno. En pacientes con un VO2 máximo mayor a 20 cc kilogramo minuto o un 75% del predicho, pueden operarse con un riesgo muy bajo de mortalidad. Esto significa un 7% de morbilidad respiratoria. En caso de que el VO2 sea menor a 10 o menor al 40% del predicho, pues va a haber un alto riesgo de muerte postquirúrgica y complicaciones. Esto puede ir desde el 13 hasta el 90%. De tal forma que, bueno, si bien no necesariamente se tiene que realizar a todos los pacientes, pero sí se debe realizar a todos los pacientes que tengan un alto riesgo, esto medido por los scores que ya vimos, como el score de Lee, debido a que pues un VO2 muy bajo se va a correlacionar con un pobre pronóstico a corto plazo postquirúrgico. Y pues el artículo nos da esta tabla en las cuales se ven los valores de FEV1 y de LCO para contraindicar algún tipo de resección pulmonar. En el caso de neumonectomía, pues dice que menor a 2 litros o menor a 60% del predicho, pero por ejemplo para una segmentectomía, una resección en cuña con que tenga un FEV1 menor al 0.6, ya es como se puede ya pues contraindicar la cirugía. Y pues están también los valores de DLCO, ¿no? En caso de la neumonectomía, un valor menor al 60% del predicho contraindicaría, pero para una resección en cuña menor al 40% del predicho. La lobectomía pues va a estar en un punto intermedio entre estos dos valores. Para finalizar pues el artículo, si lo consultan, da dos algoritmos, pero estos dos algoritmos hacen parte de los algoritmos de otras guías, no los quise traer para esta charla. En caso de que quieran pues que se resuma o se explique alguna otra guía sobre este tema o algún artículo en especial, pero pueden dejar en sus comentarios y con mucho gusto pues lo haremos. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche, nos vemos en un próximo video.